voy a dejar con ustedes a Camilo Enrique Ríos Pozo, quien nos va a presentar Política como Estética en Deleuze y Guattari, aproximación a un vitalismo no optimista. Camilo nos acompaña desde la Universidad de Buenos Aires. Bueno, sí, muchas gracias. Un par de precisiones muy menores. El último apellido es Rosso, con R y no con P, pero es como la 25ª vez que me pasa, así que estoy pensando seriamente en cambiármelo para facilitar el devenir de la lectura. Y dos, yo hice mi doctorado en la UBA en Buenos Aires, pero ahora estoy en Berlín y digamos que tendría que firmar como investigador independiente porque no tengo adscripción ni apoyo institucional en el momento, ¿no? Voy a iniciar un cronómetro para autodisciplinarme y autocastigarme, agradeciendo a José y a Patricio por echarse en la espalda este trabajo, a la red, que de una vez quisiera expresar mi intención de pertenencia en algún momento, pero supongo que sobre eso se podrá hablar tras bambalinas. Y enmarcar un poco mi presentación, que ya voy a compartir algo más interesante que mi rostridad, en el eje que que llaman resistencia, aquí en el coloquio, pero que yo siempre pongo con un signo de pregunta a posteriori, así que, bueno, eso. Según entiendo, ahora se vería mi pantalla. Bien. Entonces, detrás de este título estrambótico se esconde apenas una intención de presentar unas notas sobre lo que estoy desarrollando en la tesis doctoral a propósito de la estética de la existencia desde Foucault y en Deleuze, Guattari y Sloterdijk. Así que la presentación de Luis, sobre todo su última parte, me deja muchas cosas sobre la mesa que me dejan pensando mucho, así que de una vez le agradezco. Yo voy a avanzar sobre 8 puntos si llego con el tiempo. Son diapositivas muy escolares, así que no hay mucho contenido sustantivo. Son estos 8 puntos. Primero voy a intentar dar cuenta de un encuadre epistemológico que justifica, si lo hago bien, justifica mi intención de la presentación. Luego voy a tratar de trasladar ese encuadre epistemológico a propósito de la pregunta por lo político o la política. Luego intentaré mostrar algo respecto del campo estético como un suministro gramatológico entre comillas o en cursiva. Luego mostrar la desertificación de lo político de la política y luego ver cómo el gesto estético puede entenderse como un catalizador de poblamiento, de repoblamiento del campo de lo político, lo que nos lleva a la noción de creación y creación de una potencia como posible vector o posible eh, noción que organiza este gesto que quiero hacer a modo de hipótesis de lectura. Lo que a su vez entonces me llevaría a proponer algo así como que en Deleuze y Guattari uno puede pensar la política como creación estética con ese guión en el medio que no es un error de tipeo sino un esfuerzo gramatológico también. Y si me alcanza el tiempo, algo de lo que más me gustaría hablar es de el hecho de que Deleuze y Guattari han sido capturados neoliberalmente y Paulo coelizados, que entonces, ¿cómo nos jugamos políticamente? Bien, entonces, en respecto del lenguaje epistemológico, lo que me interesa marcar es que uno podría entender um, la obra de Deleuze o la obra de Guattari juntos y separados como haciendo parte de un bloque epistemológico que podríamos llamar postestructuralismo no lacaniano, en el sentido en que las relaciones son más importantes que los elementos, que las velocidades, los movimientos adquieren una relación una importancia mucho más importante,
y que no se restituye una posición de sujeto como fundante de cualquier análisis social, político, económico o filosófico. Entonces, en ese encuadre que podríamos llamar epistemológico en una corriente postestructuralista no lacaniana, me parece que los efectos para pensar la política, la filosofía, el pensamiento, tienen consecuencias diferenciales respecto a la lacaniana. Y esto podríamos rebautizarlo para quitarle los post y llamarlo paradigma de la diferencia infinitesimal, PDI, que tomo prestado del profesor Sergio Tonkonov, que escribió un libro que se llama De tarde a Deleuze y Foucault, acerca del paradigma de la diferencia infinitesimal, y que intenta mostrar cómo este bloque epistemológico postestructuralista no lacaniano se puede entender de manera paradigmática. Lo que me interesa de esto es pensar, o lo que rescato de Tonkonov, es pensar este bloque epistemológico como un entramado de una gramática que desplaza signos, pero también desplaza terminologías, hace entrar terminologías, vacía y rellena terminologías, y en ese sentido, entonces, uno puede entender, y estoy pasando al segundo punto, que el terreno de la política, la pregunta por la política, la pregunta por lo político, tiene que o se ve también afectada por esta nueva gramática que implica la importación de nuevas nociones, de nuevas relaciones, de nuevas fuerzas que traccionan las preguntas. Y ese acto de repensar entonces la política o lo político puede hacerse desde diferentes modos, de diferentes puntos de vista, siguiendo diferentes rutas en la literatura de Deleuze y Guattari. A mí me interesa seguir una que, en mi propia consideración, creo que sigue bastante bien los efectos más potentes de ese encuadre epistemológico, y es el coqueteo que hacen Deleuze y Guattari independientes y en su trabajo conjunto con el campo artístico, si se quiere, en sentido estricto, que vendrá campo estético en un sentido más amplio. Bueno, ese sería como la operación, ¿no? Vamos a ver en qué consiste ese doble desplazamiento. Entonces, en el campo estético, o lo que hacen Deleuze y Guattari de manera constante en su obra por separado y también juntos, en la Antidipo, en Mil Mesetas, en que es la filosofía sobre todo, pero por supuesto también en Kafka, considero que es evidencia suficiente de que a ninguno de ellos dos le interesa hacer algo así como una filosofía del arte o una filosofía de la estética, no escriben su trabajo en esa rama tan específica, sino que están encontrando en algunas imágenes del pensamiento propias del campo restringido del arte, pistas, gestos, guiños de un orden puramente epistemológico que les servirán para reorganizar sus propias ideas políticas. En ese sentido, entonces, lo que a mí me parece encontrar en la lectura de la política de Deleuze y Guattari es que estos acercamientos constantes a la literatura, al teatro, al cine, a la música, a la pintura, Guattari incluso llega a hablar del performance, hablando de la danza butó, por ejemplo, lo que hacen es mostrar que si uno lee esos coqueteos constantes desde un punto de vista de una filosofía política en Deleuze y Guattari, lo que a mí me parece ver es que hay una cierta autoconciencia del agotamiento gramatical del campo de lo político, es decir, que lo político o la política se les presenta como un desierto, que me quedó mal escrito en el punto 4, y ante ese desierto habría entonces una gran evidencia, y es que los modelos explicativos de la política y de lo político ya no dan cuenta, ya no se hacen agua frente a los acontecimientos efectivos, históricos, contingentes del orden de lo político y de la política, o que en todo caso los acontecimientos históricos, contingentes, arbitrarios de la política reclaman en el vocabulario, en el modelo, en la gramática, términos absolutamente renovados que puedan dar cuenta de lo que realmente sucede.
En ese sentido, este desierto llama a ser poblado desde dos puntos de vista, ¿no? Poblado desde un punto de vista que podamos llamar del diagrama o del agenciamiento o del dispositivo, en términos de otorgar visibilidad y decibilidad a los fenómenos que realmente están constituyéndose en tanto políticos y que los modelos explicativos vigentes realmente no pueden ni ver ni decir, porque no, han llegado a su límite, pero también en el sentido de hacer inmigrar nociones, conceptos, palabras clave de otros territorios, otrora no políticos, otrora exorcizados de lo político, para poder dar cuenta de esos fenómenos. Hacer inmigrar, traer hacia dentro de la política gestos, conceptos, nociones que ayuden a pensar la política real como se está sucediendo o los acontecimientos políticos. Y obviamente hacia lo que voy es que esos conceptos, esos gestos, esos guiños que más les interesan van a ser de estos coqueteos con la política, de estos coqueteos con el campo del arte, y que ese traslado, esa inmigración de nociones implicará la transformación del campo restringido del arte a el plano más amplio de la estética. Entonces, al hacer estas operaciones, no se pretende dar nuevas respuestas a las mismas preguntas sobre la política, sino que se pretende, y esto digamos que no hay pretensión de originalidad en esta sentencia, lo que se pretende es procurar cada vez formular preguntas más ajustadas y más acordes con lo que realmente está pasando, que es algún gesto propio del postestructuralismo, pero sobre todo del postestructuralismo no lacaniano. En ese sentido, entonces, podemos pensar que la noción de creación, y no estoy saltando del 4 al 6, pero hay ahí un bloque junto, la noción de creación podría servirnos como vector de recomposición del análisis y del asunto político en Deleuze y Guattari, sobre todo teniendo en cuenta que en el gesto político yo encuentro tres constantes, ¿no? Uno que siempre refiere a las materialidades, es decir, al deslizar, este es el segundo punto, que siempre es uno mismo, todo es uno mismo, que es el paso del régimen óptico al régimen áptico, meter la mano, manipular, considerar las fuerzas de la estética como fuerzas materiales, manipulables, transformables, agenciables, y en ese sentido elaborar una noción mucho más abarcativa de estética que tendría que ver con algo que Dewey dijo en algún momento, que la estética se encargaría del estudio de la forma de las formas, y no solo de la forma, sino de la forma de las formas. Entonces estaríamos ante un nivel analíticamente previo al de las formas, que se pregunta por la modulación de las formas. No sé si ese sería el nivel de lo estético. Esos tres movimientos implicarían entonces esa explosión del arte, del campo del arte en sentido estricto, y la consideración de un nivel estético en sentido amplio. Bien, entonces, frente al tema de la creación de una potencia, y me voy a saltar una diapositiva porque tal vez podemos volver luego, no sé, se viene entonces el tema de la creación como noción, y entonces la creación de una potencia, y ahí hay dos nudos problemáticos que son muy complejos en el pensamiento de Deleuze-Guattari respecto de hasta dónde se trata de un proyecto volitivo, hasta dónde la voluntad juega un papel preponderante, hasta dónde la conciencia. Aquí se entruncan las críticas de Deleuze, sobre todo de Deleuze, a la fenomenología, ¿no? Y hasta dónde tampoco se trata simplemente, a mí me gusta hacer una caricatura del marxismo ortodoxo, que dice que como el socialismo es inevitable por las propias fuerzas inherentes del capitalismo, entonces podríamos sentarnos a mirar por la ventana, a esperar que llegue el socialismo, que es inevitable por las propias fuerzas y que nosotros no tenemos que hacer mayor cosa. Entonces ni lo uno ni lo otro, ni se puede reducir a un acto de pura conciencia y voluntarismo, puesto que
desde el marco epistemológico, el encuadre epistemológico, no se puede resituar al yo como el lugar desde donde se verían estas problemáticas, pero tampoco se trata de dejarse arrastrar por la corriente, porque la corriente no es tal. No es tal. Entonces, ese problema de la voluntad y de la conciencia que podríamos desarrollar si tenemos ganas, y el problema del genio creador y la obra creada, ¿no? La creación siempre nos remite a esa imagen, a esa fantasía visual de alguien que crea y algo que es creado, y ahí sí me remito rápidamente a la exposición de Luis respecto de esa última cita de Foucault, en el que es la propia existencia la que se vuelve creación, y en ese sentido el creador no es tan genio, sino que es el producto de su propia creación, y entonces el pliegue de esas fuerzas se vuelve una noción mucho más interesante que la del genio creador y la obra creada o la obra maestra, para pensar la creación y la potencia. Esta era la diapositiva que me voy a saltar, que son unas ideas muy, muy sueltas. Yo voy a leer solo la penúltima, que me parece bastante enredada y bastante graciosa. Y uno podría pensar entonces que hablar de lo que no se habla, de cómo se forma un deseo, de que entonces la potencia como sustantivo, potencia como verbo, su potencia como cualidad, en el movimiento que la hace constituir. La potencia potencia su potencia. Esto es, que en su propio movimiento reinterpreta la fuerza de los puntos de los que ella misma consiste y que lo hace desde sus efectos. Entonces, este doble o triple o quíntuple movimiento lo que implica es el punto 1 del lado derecho, que ninguno de los puntos que hace resonar la potencia constituye la potencia, sino que es la resonancia de todos ellos y la manera en que resuena, la manera específica en que resuena, la que hace aparecer o formar la potencia. Ese sería el acto de creación. Y es esa resonancia la potencia misma, el cruce de los efectos de los encuentros en una red de efectuaciones concretas. Acá hay algunas pistas que son como pensar en voz alta, fue lo que puse aquí, pero esto lo podemos compartir, por supuesto, más adelante. Y sí, voy 17, así que estamos, creo que un poquito bien. Entonces, ¿en qué sentido podemos pensar que la política se puede pensar como creación estética? O por qué me da por meterle un guión en la mitad, porque esta noción de estética implica una relación estrechísima entre estética y ética. En términos de lo que también Luis trae a colación acerca de la noción de elección, ¿no? ese desandarse de la trama poder saber y meter el elemento de la elección, que me hizo recordar, y voy a hacer una chiva, el librito, ya no puedo mostrar mi rostro, un libro de Wilhelm Schmidt acerca de Foucault, del arte de vivir en Foucault, que es 500 páginas acerca del momento de la elección como radicalmente constitutivo de esa última bibliografía en Foucault. Entonces, eso me parece que permite hablar de la política como un gesto estético, y los elementos, el nudo problemático de la voluntad de la conciencia, y adicionalmente las nociones de experimentación y de prudencia, que yo siempre he leído Mil Mesetas como un tratado sobre la prudencia, a contrapelo de las lecturas efusivas de los militantes del rizoma y los militantes de la desorganización. Creo que se leen medios párrafos nada más. Respecto entonces de este momento de la voluntad y la conciencia, quisiera recordar simplemente que en estos momentos de experimentación siempre viene la prudencia, porque estamos hablando de dolor, padecimiento, violencia, crueldad, ¿no? Ahí está Artaud, está la violencia del pensamiento. Son palabras y nociones que vienen todo el tiempo cuando estamos hablando de esto. Entonces, eso y la voluntad nos empieza a hacer un poco de cortocircuito. Y por último, entonces,
Uno podría pensar en Dardot y Laval, Boltanski, Chapello, Lazzarato con la deuda. Bueno, y aquí tenemos todo un diagnóstico del neoliberalismo que, sí, llegamos tarde siempre, incluso a 1000 mesetas. El capitalismo es axiomático y rizomático. Entonces, todas estas líneas de fuga, desterritorialización, posibilidades, apertura, fuga, tal, son efectuadas también por la máquina abstracta del capital, que es axiomático y rizomático simultáneamente. Entonces, en la ética neoliberal del emprendedurismo, de la responsabilización del sujeto, de la reafirmación del yo, pareciera que se pone en el lugar de la creación la noción de creatividad, lo que transforma, pervierte la lectura juiciosa de un espinosismo acerca de las pasiones tristes y alegres y la convierte en una lectura muy light de las pasiones alegres y tristes, diciendo que hay que sentirse mejor, hay que encontrar el yo, bueno, superación personal, y Paulo Coelho, digamos, vienen ahí muy, muy fácil a la mente. Y vivimos en un mundo en el que, para citar 3 ejemplos concretos, pues no son los únicos, las fuerzas militares de Colombia, de Chile y de Israel leen activamente 1000 mesetas, no para pensar en el enemigo, sino para pensar en que esas son herramientas propias de las fuerzas militares. Y en ese sentido, también pienso que estamos llegando tarde al diagnóstico, o sea, a la comprensión de 1000 mesetas en particular, porque esto ya está bastante capturado por esta lógica neoliberal y capitalista. Sin embargo, es precisamente esa pequeña región del dolor, del padecimiento, de la violencia, de la crueldad, la que pareciera que el capitalismo no puede del todo, o el neoliberalismo no puede del todo capturar y traducir en sus propios códigos, sino como su exterioridad. Lo que sí captura el capital y el neoliberalismo, sin duda, es el gozo, las pasiones alegres, lightmente leídas, las pasiones alegres, y las pone a traccionar en su propia lógica de producción, mientras que el territorio del sufrimiento, de la crueldad, de la violencia, del padecimiento, queda exteriorizado como su pura otredad. Y a mí me parece entonces que el gesto estético, que es el gesto para repensar la política, tiene una deuda pendiente con politizar el territorio de la violencia, no de la violencia física, no de la violencia armada, estamos hablando de los conceptos de la violencia, las nociones de padecimiento, las nociones de crueldad, las nociones de dolor, que implican necesariamente los pasos necesarios del umbral del acto de creación. Es decir, si la creación es posible, con esta frase cierro, si la creación es posible como palabra clave del pensamiento político contemporáneo, no se puede desatender de la creación los momentos internos que implican padecimiento, dolor, sufrimiento, violencia, crueldad, sobre todo consigo mismo. La creación no es un acto autosatisfactorio, sino que es un proceso de desgarramiento y de desubjetivación en primera instancia, que podría darnos claves en torno a los problemas políticos contemporáneos en sus propios términos. Y eso creo que era lo que tenía para decir por acá. Gracias, Camilo, por tu riguroso respeto del tiempo. El cronómetro no estaba fuera, estaba dentro de tu presentación. Por cierto, sí, Dion. 22 me cronometré yo, bueno, está bien. No, está bien. Bueno, también muy interesante, muy, muy sugestivo. Volvemos también con esta presentación a cosas, a ideas, problemas que hemos discutido. Ya sea por los abusos de la filosofía de Deleuze y Guattari para poner sobre relieve lo micro por sobre lo macropolítico. No habíamos llegado a decir o a hablar de la militancia rizomática, pero sí estuvo muy, muy presente la necesidad de leer en perspectiva, pero también tomando las precauciones que Guattari y Deleuze nos comunican. Y bueno, y solamente un comentario, me gustó mucho
estos 8 puntos, la verdad es que son una manera muy, muy está muy bien situado el modo en el que ir caminando desde una propuesta epistemológica como la que se encuentra en el pensamiento de Alessi Guattari hasta, podríamos decir, la necesidad de pensar sus conceptos en lo que tienen de problemático, en lo que tienen de algunos incluso de paradójico. Y ahí pienso en 2 cosas muy interesantes que suelen dejarse fuera, que es la idea de este padecimiento es tan importante ya desde Proust, en el caso de Proust y los signos de Deleuze, esta idea de la violencia, el signo como aquello que nos violenta. Ujú. Y desde ahí hasta aquí en la filosofía con la idea de crear o hacer literatura no pasa por la vivencia, sino justamente por un proceso de despersonalización. Bueno, ahora tenemos un espacio de preguntas, de diálogo. Lo primero que quisiera plantearles es, antes de dar paso a preguntas que hayan planteado en el chat, es si tienen entre ustedes alguna observación, comentario, si quisieran resaltar un punto. Sí, a mí me gustaría, a ver si Camilo nos podría hablar un poco más sobre lo que él denominó como el agotamiento gramatical del espacio de lo político. Me parece una noción que requeriría mucho trabajo, que de algún modo nos lo pueda dibujar en el horizonte. Y de igual manera, si podría platicarnos un poco sobre el desgarro ético, ¿no? ¿Qué implicaría? ¿Qué elementos vislumbraría? Eh, ¿Habría soledad? ¿Qué tipo de soledad estaría dispuesto sobre este desgarro estético? Y cómo, si ve en esta soledad la posibilidad de generar multiplicidades, ¿cómo se tendería esta red? Ya no hay tiempo de fingir un desperfecto técnico para topar en el camión de la basura. Así que habrá que hacer algo con los comentarios de Luis, por supuesto. Sí, no sin antes, muy breve respecto de la respuesta de David y de su exposición, que no era una pregunta lo que yo tenía, sino me llamó mucho la atención, y ahora con esta respuesta, esta aclaración me genera mucha más potencia. En algún momento de tu texto dices que hay hay un interés, o la cosa iría también por gestos o actos o devenires, bueno, en fin, que cuestionen, y más que cuestionen la identidad, ¿no? Como la ya cuestionada identidad. Y eso a mí, digamos, yo tengo como un aparato de traducción a mis propias formas, y entonces yo escuchaba ahí en el cuestionar un ejercicio de mostrarle a la identidad su profunda arbitrariedad, y esto quiere decir que lo que es podría ser cualquier otra cosa, o sea, que quién se cree usted en identidad para decir qué es lo que es, y su radical historicidad, es decir, que lo que es la identidad es producto de y no es principio de. Es la identidad no como principio a partir del cual, sino resultante, deriva, si se quiere ser más agresivo, como resto, como basura, resultante de un montón de procesos. Y entonces enrostrarle a la identidad esos dos caracteres, que es absolutamente arbitraria y absolutamente histórica, la deja un poco en bolas, y es mucho más fácil porque entonces el gran monstruo de identidad se muestra en su realidad como el, el mal chiste de identidad, y entonces se vuelve una pelea que se gana porque ni siquiera hay que pelearla, si se me permite. Y eso me genera mucha empatía con tu propuesta.
Lo que tú dices, Camilo, sigo pensando más, sigo en la maquinaria pensando. Es más, ahora me llegó un mensaje de una amiga que dice, ¿por qué los cuatro nos parecemos tanto físicamente? Podríamos ser primos latinos todos, todos. Pero me parece que justamente la transmariconización y lo queer en las prácticas poéticas políticas es justamente desmantelar la identidad del macho latino. Por eso creería que justamente pensándole a Sueli Rolnik, pensándole a Paul Preciado, pensando a los compañeros brasileros que están trabajando, es más, la vi que más tarde creo que habla Sabrina, y pensando en todos los compañeros brasileros de la red de Lesiana, es más, el año pasado con Peter Palpelbart, fue como toda una potencia que creo que habría que ir haciendo todo este análisis identitario del ser latinoamericano, pero no como una entidad rígida o una entidad circundante, sino como justamente toda una potencia de creación. ¿Qué es lo que deviene de latino? ¿Qué es lo que viene de la identidad latinoamericana para su creación, su construcción, su deconstrucción, inclusive su implosión? Porque creo que tenemos todavía modelos hegemónicos identitarios de mayoría, de la mayorización, que inclusive que cuando ponemos un punto para que se quiebre todo esto, no sabemos qué hacer. Entonces creería que ahí es justamente, pero no como un modelo hegemónico o una suerte de receta, porque eso también sería como irnos a un lado obsceno, la receta de qué ser latinoamericano, por ahí o qué ser el hombre, o el mujer, el niñe, el trans, el indígena, porque tampoco es una receta de cuestiones que hay que hacerlo, sino como justamente esta desmantelación todo el tiempo, de desarticular la identidad como una forma de hacer pasar el camión de la basura justamente en un momento académico. Sí, déjame interrumpir solo un poquito porque ahí con esto ambos, ahí en ese caso, hay un punto ahí también en la experimentación que obviamente remite nuevamente a la prudencia. En esto que afirma, de hecho, Camilo, en que la identidad es histórica, bueno, primero profundamente arbitraria y luego histórica, es importante que la experimentación no es de una vez por todas. O sea, no es que yo experimente y llegue a una fórmula o a una receta, a ver la luz para iluminar al resto, sino que si no entendemos la prudencia también como la propia posibilidad del capitalismo, de la axiomática capitalista para la captura de lo que hacemos, la experimentación va a quedar como una especie de ejercicio de alma bella que consigue de una vez estar fuera de todos los, eh, no sé, dispositivos, como si hubiese un más allá del poder, como podría ser también del saber, que no sean una experimentación de líneas de fuga y por lo mismo no una cuestión que se hace de una vez por todas, insisto con ese punto. Yo le doy la palabra a Camilo porque lo interrumpí. Sí, Quisiera... digo sí, no porque me haya sentido interrumpido. Casi me salvas de responderle a Luis tres tremendas cuestiones que tiró. Y por apremiar el tiempo, voy a simplemente esbozar algunos elementos sobre cada cosa. En el primer punto hablaba de este agotamiento gramatical de lo político. Me lo lanzaba de vuelta. Y yo pienso, por ejemplo, en ese ejercicio que, digamos, de manera muy ejemplar en mis mesetas, pero está en todos lados en el Proust, ya nos mostraba también Patricio, de empezar a darle un poco la vuelta a la torta que hacen Deleuze y Guattari respecto del lenguaje de lo político, sin caer en el pantano que cayeron los Maos cuando conversaban con Foucault al proponerle que querían meter a la cárcel a los burgueses, y Foucault dice, bueno, usted no entendió nada porque si quiere hacer la cárcel, pues, o sea, darle el poder al oprimido no es el jueguito.
sino una volteada de torta, si me permite, mucho más sofisticada, al mostrar, por ejemplo, del desplazamiento de lo macro a lo micro, de lo molar a lo molecular, ¿sí? Del estrato a la fuga, del elemento, de la persona a la eseidad, etcétera, etcétera. Mostrar en esos desplazamientos no que los primeros términos no existen, no que los primeros términos no son válidos, no que los primeros términos son falsedades, sino precisamente eso que le decía yo un poquito a David, que creo que es un gesto muy delesiano-guattariano o deleuze-guattariano, que es mostrar los alcances de esos términos. Con las gafas, con los lentes, con el encuadre epistemológico de la persona, del sujeto, de la estructura, de lo molar, vemos hasta un punto de la cosa. Pero resulta que la cosa, que no es ninguna cosa, aquí las palabras son muy jodidas, pero la cosa se comporta efectivamente de maneras que no responden a esa perspectiva de visión. Y eso digamos, ya casi que Freud ya lo dijo. O sea, Freud lo dijo, Deleuze y Guattari se dieron cuenta y se dieron cuenta de cómo Freud se asustó de haberlo visto. Que no pensamos una cosa u otra, sino que pensamos una cosa y otra, y su contrario y otra. O sea que somos muchos. Cuando la camiseta de Deleuze y Guattari de somos multiplicidad, eso es Freud. Está todo bien. Lo que pasa es que Freud le dio un poquito de susto y se echó para atrás un poquito, y estos dos en cambio se fuman todo ese porro grande y se van hacia adelante con eso. Entonces, somos uno, sí, Luis es Luis, y David es David, y Patricio es Patricio, pero no solamente. Entonces, con otra óptica, están las miles de poblaciones que hacen a Luis Luis, las miles de poblaciones que hacen a Patricio Patricio, las miles de poblaciones que poblan a David, y entonces dar cuenta de ese nivel es algo que muestra la aridez de los marcos explicativos de la política y de la ciencia política tradicional, y que ellos dicen, bueno, entonces hay que inventarnos otros conceptos. Entonces, flujos, micro no sé qué, microagenciamientos y todo eso que los militantes del devenir pintan en sus banderas y salen a marchar. ¿Con eso puedo salir bien librado del primer punto? Listo. El segundo punto, el desgarro estética, como que yo diría más bien como es una fusión de estética y ética, pero si pongo las todas unidades quedaría como estética ética, entonces aprovechando ahí el factor común, lo pensaría por ejemplo desde el punto de vista de esos coqueteos con el arte, el libro de Bacon, el libro de Deleuze sobre Bacon, todo el interés que hace sobre el cliché, sobre hacer ver lo invisible. En la música, en Mil Mesetas hay varios apartados sobre la música, sobre Boulez, sobre varios músicos que hacen con las grandes estructuras de la música que no responde a las grandes estructuras de la música. Esos gestos son los que yo digo, son gestos que les interesan mucho más allá del arte. Les interesan como gestos de manipulación, de manipulación material de las fuerzas con las que se componen, en ese caso, bloques de sensación, pero que perfectamente podrían ser bloques de existencia, bloques vitales. Y en ese sentido, en ese desplazamiento de los gestos, creo que hay un profundo tratado ético, no moral, de la filosofía de Deleuze y Guattari. Entonces habría un gesto que es estético porque es ético, y es ético en una medida estética. Entonces ese sería, más que un desgarramiento, como un neologismo muy mediocre, pero que me permite ver algunas cosas. Salgo bien librado de la segunda con ese comentario nada más, apenas para comentar. Y lo de la soledad, multiplicidad, ahí yo cito a Palpelbar y salgo muy rápido. Palpelbar citando a Deleuze en una de sus clases en las que un estudiante le pregunta, pero acompáñeme, usted me tiene que acompañar, yo no entiendo, acompáñeme. Y Deleuze dice, no, mi función es llevarlo a usted al desierto, y cuando esté en el desierto, abandonarlo. Porque el gran problema, cuando él les hablaba en una clase sobre sociedad de control, le decían, pero es que en esta sociedad estamos cada vez más solos, estábamos cada vez más solos. Eso creo que es en la misma clase estas dos anécdotas. Y él le responde, no, el problema no es que estamos solos, el problema es que no hemos podido nunca estar lo suficientemente solos. Entonces hay que lograr
conquistar una soledad tal que le dé espacio a las poblaciones que ya nos pueblan. Porque la soledad no contradice el hecho de que ya somos muchos, siempre y en todo lugar. Soledad no es individualismo, soledad no es solipsismo, soledad no es subjetivismo, soledad no es dandismo rococó, digamos. Yo solo fumando opio y pintando cuadros. La soledad es donde más poblado estoy y donde más, en tanto más poblado, más abierto, precisamente en la dimensión de la eseidad, más disponible a agenciamientos y conexiones mucho más ricas, mucho más fugaces, mucho más intensas que en el nivel de yo, mi esposa, mi familia, mi hijo, mi perrito, con la familia del lado, que es el señor, con la esposa, el perrito y el hijo. En ese nivel estamos mucho más solos en el sentido de la imposibilidad de una multiplicidad. Y ahí Palpelbar, en su libro sobre él, bueno, ¿cómo se llama? Filosofía del agotamiento. Sí, en política del Filosofía de la agotamiento. deserción. Filosofía de la deserción, es ese. Filosofía de la deserción tiene un apartado donde eso es el gran tratado de la soledad, en ese sentido. Soledad y multiplicidad no se oponen. Casi que una es condición de posibilidad para la otra, siempre que entendamos por soledad ese generar nuestros propios rincones, decía Deleuze, ¿no? La respuesta del crítico. Usted me critica porque yo no salgo de mi casa leyendo, pero leyendo hago lo que los drogos hacen drogándose, llega a un umbral en el que estoy en conexión con cosas que usted jamás se podría imaginar. Y ahí la multiplicidad no significa, no es multiplicidad numérica, ¿no? Espero haber salido bien librado y si no, la seguimos hasta el final de los tiempos, por favor. Sí, muchas gracias Camilo por el comentario, respuesta. Y a propósito de la soledad también, Camilo, me gustó mucho esta diferenciación entre la soledad y el individuo, o la soledad no se opone a la multiplicidad. Y estaba pensando en algo que me conecta con la exposición de Luis, y que es este pequeño texto, creo que es de Pericles y Verdi, de Deleuze, cuando toca así el problema de las ciudades de otro flanco. La ciudad también se instala como un lugar en el que la fuerza del déspota ha quedado por definición fuera. En ese sentido, la isonomía y la isegoría son contradespóticas, podría así decirlo rápidamente. Pero hay un punto en el que quisiera ahí reparar, y es que en la polis también hay una distancia que es física, que es un lugar de reunión, pero hay también una distancia física, y que es precisamente la que me deja a mí fuera del alcance del puño de alguien, o sea, fuera del golpe. Entonces, en esa medida, el espacio político de la ciudad es aquel en el que no estoy ni fundido, diríamos, en este elemento no formado que son los hoi polloi, un mero número. No estoy fundido, pero tampoco estoy separado como lo estaría el héroe o el aristócrata o estas figuras excepcionales. Y bueno, ahí vuelvo también sobre esa pequeña cuestión que planteaba en un primer principio, en el primer momento, es qué filosofía o qué relación tendría la filosofía con la ciudad hoy, que no es ciudad, que obviamente no es la democracia, no está ligada estrictamente al modo de habitar la ciudad, porque de alguna manera la cifra y
y el modo de entender la ciudad contemporánea es a partir del aislamiento colectivo, como decía ya Guy Debord hace un montón de tiempo. Entonces, veo ahí que hay algo que nos fuerza a pensar esa distancia que posee la ciudad. La ciudad no es el espacio de la casa, ciertamente, pero tampoco es, o no tiene por qué ser el lugar del individuo, aislado, ¿cierto? La propia pandemia, los conflictos que han surgido últimamente también en el continente, hablan de la creación de nuevas solidaridades. Y precisamente esa creación en la precariedad, de hecho, en el momento en que padecemos una falta de Estado en muchos países, se forman esas maneras de vivir juntos que hablan de nuevos afectos. No sé qué les parece el punto. ¿Sí, Camilo? Vale. Sí, ahí justo me encontré que Zoom también tiene una herramienta para levantar la mano sin cuerpo, así que uso las dos. Creo que Patricio, justo en lo último que estaba diciendo, da cuenta de algo que yo aunaría a ese primer comentario de Luis respecto del agotamiento general de lo político, y es que la ciudad ya no es la ciudad, estar juntos ya no estar juntos. Los términos, es tan sencillo como eso, los términos básicos y los únicos, desde los que podemos pensar las cosas más básicas como una ciudad, ya no dan cuenta de las formas efectivas de habitar la ciudad. Entonces hay que pensar otros términos esto no significa que solo se trate de una cuestión terminológica. Entonces no le llamemos ciudad, sino llamémosle transespacios, hiper tal. No es cambiar una palabra, es encontrar un concepto que realmente dé cuenta de las dinámicas que queremos dar cuenta. Mientras hablabas, Patricio, me acordaba un dicho, no sé si se dice en vuestros países también, pero juntos pero no revueltos, ¿no? Es no estar fundidos, y entonces, dicho de una manera más sofisticada y menos plaza de mercado, me acuerdo de la noción de quiasmo, ¿no? Esa membrana que no pertenece ni al adentro ni al afuera, porque es el adentro y el afuera, y que precisamente nos permite una distancia, pero una distancia que lo que hace es acercarnos, no una distancia que repele. Entonces también es como ahí se juega la soledad, ¿no? La soledad también se juega en el momento de reconocer las distancias más que en el momento de aislarse. Y ese sería un comentario. Luego, a modo de nueva camiseta para salir a la marcha, de pensar ya no en nuevas solidaridades, sino en nuevas solidaridades. Y ojo, David, que varias veces dijiste, esto no es una receta, esto no es una receta. Sí, digamos, no lo es, porque en el nivel en el que estamos hablando, no es en el nivel de las consignas programáticas ni prospectivas, es en el nivel de las modulaciones, de las modulaciones de las condiciones de posibilidad de producción del deseo. O sea, ni siquiera es del deseo, es de un momento analítico tan posterior, entre comillas, que no puede ser formulado en modo de receta. No, es que no puede serlo. Y el que lo escucha así, entonces está del lado de lo que yo llamo, ahí no, David no tiene nada que ver, de lo que yo llamo los paulocoelizadores de la filosofía, que vuelven todos recetas, consignas, banderas, todo, muy rápido, ¿no? Y por último, lo que decías, Patricio, respecto de las instituciones, hay un texto, todos conocemos, ¿no? El texto de Deleuze, ¿no? Instintos e instituciones, un texto muy viejito, muy viejito, pero muy lindo a propósito de eso mismo, ¿no? Ahora, habría que pensarse si esas formas de encuentro, esas formas de agenciamiento de cuerpos, de agenciamiento de enunciación, vale la pena llamarlas instituciones. Tal vez también sería hora de refundar
con una palabra que se vuelva un concepto, ese modo de rearmonización o de redesarmonización de la juntura. Y eso les va a caer muy mal a los ortodoxos, ¿no? Porque eso es pura jerga y eso es puro trabalenguas, ¿no? ¿Qué dirán de David, ¿no? Que transmaricación, ¿no? Como, eso es pura jerga, eso no, no, ahí se juega la vida, en esos gestos se juega la vida, y es eso lo que hace, vuelvo a unar otro elemento al segundo punto, que sea una cosa estética, porque es del orden del gesto, pero es de un gesto que es fundante en términos existenciales. Fundante no como fundamento, fundante como organizador de la amalgama de partículas que se está moviendo y que siempre está en intercambio. Entonces, eso quería como añadir ahí. Y no sé si la pregunta que haces tú, Patricio, sobre los nazis, la tendría que responder por el chat o por aquí, oralmente. No, por aquí, claro. Ahí a propósito es José quien plantea la pregunta, si no sería llevarla, más bien decir que 1000 mesetas ha sido utilizado por el ejército de Israel, Chile y Colombia, no sería también ir por el mismo reconocimiento que hay de la lectura que hicieron de Asíablo Zaratustra por los alemanes en la Segunda Guerra Mundial. Bien, entonces habría que responder como Nietzsche mismo respondió, ¿no? Nos veremos en 100 años. Hasta ahora está sucediendo que estamos entendiendo que esa lectura nazi de Nietzsche es una lectura que hace agua por todo lado. O sea, que es mal leer a Nietzsche. O sea, no hay, la lectura nazi de Nietzsche es una lectura que no es de Nietzsche. O sea, pero eso nos estamos dando cuenta casi 100 años después, o casi 100 años después de la Segunda Guerra. Digo, ya estamos a nada de eso. Entonces, podríamos, o sea, mi hipótesis es que sí, la respuesta es que sí. Lo que hacen los ejércitos de Chile, de Colombia y de Israel con 1000 mesetas es precisamente no entender 1000 mesetas, pero por el otro lado de la cama. O sea, diametralmente opuesto, pero equivalente a los que creen que uno puede hacer el partido político del devenir. La comisión central del rizoma, ¿no? La asamblea de la desterritorialización. ¿No? Esas dos posturas se caen diametralmente por los lados opuestos, pero de la misma cama. Entonces, pero en 100 años veremos si hay suficiente hilo para jalar que efectivamente sea así. Eso sería la versión cortita de eso. Tenemos un comentario que vale la pena, creen ustedes, de destacar, que es hay alguien que nos dice me llama la atención o no, por entre paréntesis, que la mayoría de los exponentes sean solo hombres. Está silenciado, Camilo. Que claramente es un comentario que David le sujete autorizade para enfrentar. Yo solo quiero seguir abonando pequeños granitos de arena a los comentarios de Luis, porque me parece que precisamente ese comentario da cuenta de un lenguaje que solo puede ver unas cosas, pero no puede ver otras. Entonces lo que se ve en pantalla son 4, digamos, porciones de cuerpo que hegemónicamente responderían a una masculinización occidental por tener pelos en la cara. Digo, independientemente de quién venga el comentario, eso es irrelevante en este momento de mi respuesta. Pero es tan fácil que todos son hombres, inmediatamente, todos son hombres. O sea, la identidad trans de alguno de nosotros ni siquiera se considera posible. Ni siquiera se considera como algo posible. Y si alguno de nosotros fuera trans, ya sería hombre trans. Entonces seguiría aplicando el comentario, porque el trans se sigue viendo como hombre. Me parece muy curioso a mí el comentario que dice que le parece curioso.
porque precisamente da cuenta de que aquí no hay hombres. O sea, lo que no puede percibir es que aquí no hay hombres, o que no solo hay hombres, y que lo hombre es apenas una coordenada arbitraria, histórica, contingente, de algo que no necesariamente, que puede, pero no necesariamente determina todo lo demás.